Buenas, vamos a entrar en la parte final del curso de generación de energía y vamos a hablar en estos videos sobre el mercado eléctrico. Para entender bien estos conceptos hay que tener en cuenta todo lo que vimos anteriormente de la generación. Obviamente hay que tener en cuenta que la generación se hace y es factible porque hay un mercado dispuesto a adquirir esos servicios que la generación nos va a dar. Entonces lo importante es entender que todo es un negocio. Y como negocio tiene que llegar hasta este último punto, donde el modelo de mercado es lo más importante. Entonces hablemos sobre eso. Primero que todo, una de las cosas es que los mercados de energía en realidad son monopolios naturales. Son muy difíciles de controlar, o por lo menos anteriormente eran monopolios que era muy complicado de controlar. Las grandes compañías acababan con las pequeñas compañías. Entonces era un mercado muy complicado. Entonces, ya como se fueron actualizando los sistemas de potencia, entró un concepto, el concepto más importante de mercados, que es la competencia. La competencia es muy importante, ¿por qué? Porque la competencia implica una optimización implícita. ¿Cómo implica una optimización implícita? Porque esa competencia aumenta la calidad del servicio y reduce el precio, obviamente, del producto que se tenga. Es importante entender que la competencia, que una competencia perfecta se da cuando ningún agente o empresa es capaz de influir sobre el precio de los productos o del mercado como tal. Eso es muy importante. Entonces, para tener una competencia perfecta se requiere, primero que todo, un gran número de competidores. Entre más competidores hayan en un mercado, mucho mejor, porque así vamos a poder tener mejores ofertas. También una perfecta información. Y sobre perfecta información se habla sobre que los competidores sepan de los precios de sus rivales y los compradores sepan de las ofertas de los productores. Eso es algo fundamental. Y también la empresa puede vender la cantidad de producto que desee. Eso es algo muy importante, que yo pueda determinar, quiero vender una tonelada o 10 toneladas o 100 toneladas, que no haya ninguna limitación para que esa empresa pueda vender su producto. Bueno, estoy hablando de toneladas pensando en una empresa que transporta algún producto. Pero ¿qué pasa? El mercado eléctrico es un mercado atípico. No se rige mediante estas condiciones de mercado. Hay muchos mercados que sí se pueden modelar de esta forma, pero el mercado eléctrico es más complicado. ¿Por qué? Primero que todo, porque el número de competidores es limitado y es relativamente constante. Casi siempre se mantienen los mismos competidores o los mismos oferentes de energía. Por otro lado, tenemos que la parte de las variables aleatorias. Por el lado de la hidrología ya sabemos que esas variables pueden variar mucho, entonces esto nos puede hacer cambiar el precio del mercado o del producto como tal. Por otro lado está la cantidad de generación, depende de la demanda. Entonces miren que la empresa ven- podría vender la cantidad que desee, pero como la generación depende de la demanda, entonces ahí ya se está limitando. Y aparte de todo, la demanda es inelástica. Es muy importante que se mire ese contexto o de esa palabra de inelasticidad de la misma, porque la demanda, al ser inelástica, hace que por más que usted suba el precio de la energía, la demanda va a seguir igual. ¿Por qué? Porque hay un mercado que está dispuesto a pagar, ya somos totalmente dependientes a la electricidad. Entonces, por más que suban los precios de ese producto, la demanda va a seguir comprando, va a seguir demandando ese servicio. Entonces, no es algo que se vaya a limitar. Por ejemplo, si el arroz sube algún día, en un momento determinado sube mucho el arroz, entonces la gente va a tender a dejar de consumir arroz y a buscar productos alternos. Pero con respecto a la electricidad no se puede hacer, o por lo menos no se hace. Por más que suba la energía, la, la gente no va a comprar menos energía. Siempre va a estar la demanda, siempre la inelasticidad de la misma es muy importante. Por otro lado está que es imposible, o bueno, ahora los estudios están aumentando, pero en estos momentos la imposibilidad del almacenamiento eléctrico es algo que hace que el mercado no sea
no cumpla con estas condiciones que estamos mirando acá. También tenemos que una discontinuidad del servicio es intolerable. Aparte de todo, tenemos que pues la energía no se puede ir. No podemos tener esas discontinuidades. Entonces, parece que es imposible obtener competencia en el sistema eléctrico. Pareciera que con estas condiciones es imposible. Pero entonces es posible crear un mercado eléctrico si pensamos que la energía es un producto y se puede separar de su servicio de transporte. El transporte eléctrico se puede separar como un servicio. Entonces ya no va a estar conectado y cuánto usted energía va a comprar y por qué línea las va a mandar. No, la idea es que lo importante es que usted compre la energía y ya se ve cómo se llega allá. El servicio ya entra como un servicio, el transporte de la energía. Ya verán más adelante que esto es algo muy importante, porque el transporte sí es un monopolio natural. No hay forma de tener varios oferentes en el transporte. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para crear un mercado se crea los esquemas de mercados, por lo menos acá en Colombia, se conoce como el mercado spot y los contratos bilaterales. El mercado spot es la bolsa de energía, donde entran todos los oferentes y allá se puede comprar y vender energía muy fácilmente. El mercado spot define el precio nodal de la energía con respecto a la demanda, a las ofertas y a la demanda horaria, obviamente. Tiene un problema que es altamente volátil y acá todos los que entran a comprar energía y a vender energía pueden estar incurriendo en los riesgos de que esa energía ya no esté disponible en una hora, en 2 horas más adelante. Entonces, este mercado acá es altamente volátil y a los mercados no les llama mucho la atención porque puede ocasionar ciertos riesgos. En el caso colombiano, esta bolsa de energía se hace un despacho a nodo único y se hace por medio de eso que se llama orden de méritos, que más adelante, en un video más adelante lo explico. Y el otro esquema de mercado son los contratos bilaterales. Allá se hacen compras y ventas de energía a largo plazo. Esto se hace es para ayudar con esta parte acá. Esto es altamente volátil, esto es extremadamente estable. Entonces se hacen compras ventas de energías a largo plazo y hace un cubrimiento frente a los riesgos. Hay tanto contratos físicos como financieros. En los contratos físicos es la empresa que se compromete a vender una energía o a comprar una energía, está en la obligación de suplir con recursos propios esa venta de energía. Si usted como empresa está vendiendo una energía y tiene un contrato físico, entonces usted tiene que cumplir con esos recursos, sí o sí. Pero con un contrato financiero, usted podría vender una cierta energía, pero en un momento determinado, digamos, se quedó sin energía, entonces usted puede entrar a vender, a comprar energía, obviamente, a otra generadora. Entonces se vuelve a entrar a hacer un contrato o se vuelve a mirar mediante la bolsa de energía. Entonces, estos son los dos contratos. El mercado spot, estos son los dos esquemas, el mercado spot y los contratos bilaterales. Más adelante los estudiamos un poco más detalladamente. Es importante que se entienda que una libre competencia, que es lo que nosotros intentamos para un mercado perfecto, que haya una libre competencia, no significa una ausencia de regulación. Acá en Colombia, la normativa regulatoria que es una regulación minuciosa, se hace mediante la CREC, que es el ente encargado del gobierno de hacer todas esas regulaciones y de mantener al mercado lo más sano posible. Y la parte del planeamiento de la transmisión se hace mediante la UDME, la unidad de planeamiento minero energética, esa se encarga de eso. Es importante mirar que el mercado se tiene que separar del transporte eléctrico. Entonces, el planeamiento se hace mediante dos frentes: un planeamiento energético y un planeamiento eléctrico. El planeamiento energético mira la parte del uso de los recursos de generación, y eso lo vimos por el respecto al despacho hidrotérmico, que lo vimos en los videos anteriores. El despacho hidrotérmico nos decía cómo utilizar los embalses de una forma óptima. Entonces, es importante tener en cuenta
este despacho hidrotérmico. Pero hay que tener cuidado. Si el despacho hidrotérmico nos da que una X o Y central no se puede despachar, entonces esa central prácticamente no va a entrar dentro de la libre competencia. Entonces, el recurso de la generación o el despacho hidrotérmico, si pensamos en un esquema de libre competencia, entonces ese planeamiento es de tipo indicativo. Simplemente se deja ahí, pero entonces la central puede entrar a despacharse tranquilamente sin tenerla en cuenta. Sin tener en cuenta obviamente el despacho hidrotérmico, no la central obviamente. Y el planeamiento eléctrico, por el otro lado, el planeamiento eléctrico se hace por el medio de transporte de la energía. Es importante mirar que ese transporte es un monopolio natural. Y al ser un monopolio natural, el planeamiento del sistema eléctrico tiene que estar centralizado mediante la UNME. Esa unidad de planeamiento minero energética es la encargada de determinar las nuevas interconexiones a realizar, así como la entrada en operación de nuevas centrales y subestaciones. ¿Por qué? Porque por lo general un sistema de transmisión completo lo controla una sola compañía. Entonces esa compañía, si tuviese el poder de decidir hacia dónde hace las líneas y hacia dónde hace la transmisión, quizás no esté de acorde con lo que debería hacerse para un país. Entonces por eso esta unidad de planeamiento minero energética le da las indicaciones a ese monopolio natural, a esa empresa, para que haga las líneas o mire los nuevos recursos energéticos que hay que explotarse. Eso sería la parte del mercado eléctrico. Es una breve introducción. Más adelante entonces vamos a empezar un poco más detallado sobre cada uno de estos temas para que se entienda mejor. Espero que estén muy bien, que le hayan entendido este video. Nos vemos en una siguiente ocasión.